en cardiología. Lo indicó a través de un comunicado el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, que atribuyó el aumento de costos y los bajos honorarios que reciben los profesionales. En esta línea, Martín Cisneros, cardioangiólogo intervencionista y presidente de esta institución, expresó que la situación está lejos de comenzar a solucionarse. Además, remarcó que las autoridades no demostraron haber escuchado el reclamo mayoritario de las diferentes sociedades médicas que representan al sector. Fútbol. Platense y Godoy Cruz no se jugará en Rosario, así lo informó el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni. La Liga Profesional de Fútbol programó una de las semifinales para este sábado a las 18 en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys, pero el responsable de seguridad de la provincia aseguró que deberán buscar otra sede. Brilloni, en diálogo con Teis Sports, dijo que la elección de esa cancha fue una desprolijidad, ya que se enteró por los medios que habían designado el estadio. El funcionario explicó que no dan los tiempos para organizar el operativo por el inminente cambio de gestión gubernamental. Más información en telam.com.ar. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Nosotros, los otros. Nosotros, los otros. Los martes a las 17. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. Soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. En Caput. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Se acerca el domingo. ¿Qué nos deparará el domingo? ¿Qué dirán las 300 y pico leyes que dice el presidente electo que va a presentar? ¿Qué nos pasó en el país? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo hacemos para salir de una crisis económica mundial cuando generalmente todos los gobiernos que han querido, hasta desde Ilia, ¿saben qué quería Ilia? Atacó a las corporaciones farmacéuticas. Quiso, él era médico de campo, de un pueblo de Córdoba. Y cuando es elegido presidente del Partido Radical, quiero aclarar, él decide ver que acabe el monopolio de los laboratorios y los precios de los medicamentos. Ese fue uno de los fundamentos que no lo dejaron gobernar. ¿Qué pasó con Alfonsín? ¿Vieron? Todo el tiempo nos hablan de Alfonsín y yo estoy de acuerdo. Yo lo respeté mucho y lo respeto a Alfonsín, con sus más y sus menos, porque aparte él cumplió con lo que prometió. Otras cosas no, pero tampoco las había prometido. Y tampoco lo pudo tolerar, lo que podríamos llamar... Bueno, el presidente electo lo llamó la casta, pero después se juntó con lo que es más casta, si lo que él quería decir. Más casta imposible. Más casta imposible. Entonces yo no voy a hablar de esas palabras que simbolizan, para mí, acá tenemos el poder económico, el poder que mueve, que no parece, nunca es candidato a presidente, está oculto, pero mueve todos los hilos. Y recuerden los dichos, ayer hablaba con mi hija, me decía, qué valiosos son todos los dichos. ¿Se acuerdan esos poderosos señores don dinero? Entonces, todos esas simbólicas, ¿no? Pobres habrá siempre, que nos rodean desde niños y que desgraciadamente o son verdad o están dichos como estereotipos para que se nos graben determinadas ideas, como ¿por qué pobres habrá siempre? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está escrito? Es una ley divina, es una ley. Entonces, estamos con problemas porque, de nuevo, aparecen con otra foto, con otra cara, pero son los de siempre, mire. Hasta los que se opusieron a una cosa que ya estamos tan acostumbrados y tiene que ver con la vida, a la responsabilidad parental conjunta. Se opusieron a las primeras leyes que se presentaron de aborto, a las leyes del voto a la mujer. Ustedes saben qué curioso que cuando se mira los nombres de las cámaras de diputados en estos distintos momentos, muchas veces aparecen nombres que nosotros las llamábamos en algún momento la familia judicial, pero yo diría que son los nombres que se consideran los dueños del país. ¿Y por qué digo dueños? Miren ustedes, nosotros estamos en una sociedad, cuando alguien lucha en contra de ampliar derechos, es porque se considera dueño de vos, de tus derechos. Cuando no quieren una ley de divorcio vincular, no pensaban que había 2 millones de personas que igual, la sociología, el ser humano es superior a que una ley diga que no hay divorcio. Las parejas vivían igual, constituían familia, tenían hijos. Entonces, ¿y saben qué? Consideraban un grupo de personas que no tenía que haber divorcio vincular. Estaban incidiendo en la vida diaria de cada persona, en sus sentimientos más íntimos. En cambio, cuando decimos divorcio vincular, le damos la posibilidad a quien quiere que se divorcie, pero no obligamos a nadie. Y cuando nos quitan derechos, nos obligan a no tenerlos. Cuando nos dicen no al aborto, no a la responsabilidad parental conjunta, no al matrimonio igualitario, no a igual salario,
nos están quitando derechos, invaden vuestra vida, invaden nuestros cuerpos. Entonces, eso es lo que hay que aprender. Esa es la diferencia entre una democracia real, en tener derechos y ejercerlos, y lo otro que aparece en democracia, pero se nos tiene que grabar frente a esta circunstancia que vive nuestro país, que una persona, un juez, un ejecutivo, cualquiera, que tome una medida, aunque esa medida sea votada por todas y todes, si no es, y aunque diga una ley, si no es de acuerdo a la Constitución, no es válida. O sea, no nos olvidemos, y eso no es despreciar la democracia, eso es entender lo que es la democracia, porque en la democracia se elige por mayoría, pero quien es electo se ata a un contrato social, lo dijo Rousseau hace mucho, y en realidad no puede hacer lo que quiere, tiene que hacer porque va a jurar por la Constitución, supongo. No puede no jurar por la Constitución, puede jurar por algo más, pero no menos. Bueno, creo que ya tenemos a nuestra invitada. Sí, ya tenemos en línea a Valeria Isla. Ella es feminista y actualmente está a cargo de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Valeria? ¿Cómo estamos? ¿Cómo hacemos para conservar todas las maravillas que se hicieron en el ministerio? Bueno, sí, fueron 4 años de mucha gestión con el Consejo Asesor, con las provincias, con los equipos técnicos. Estamos dejando todos los informes de gestión, la publicación de resultados, la rendición de cuentas. Estamos dejando toda la planificación de insumos y la distribución que se está realizando a las provincias. Así que todo lo que está en nuestra parte para que sean las mejores condiciones para que se pueda continuar con la ley, con su implementación y con todas las redes feministas que hay en todo el país. Pregunto una cosa. Ustedes han publicado, han informado permanentemente a la comunidad. ¿Todos esos insumos quedan resguardados? Sí, están publicados en la página web del Ministerio, están distribuidos también públicos en todo el país y acá en la Dirección Nacional, en los equipos técnicos, tienen por supuesto toda la copia de los materiales. De todos los folletos y de todos los materiales. Ahora, ¿ustedes han conversado con alguien? ¿Ha ido a verlos alguien? ¿Cómo es la historia de esta transición? No, desde el Ministerio de Salud nosotros todavía no hemos tenido noticias, seguramente han hablado con la ministra, pero todavía no tenemos novedades más que las que se están barajando a nivel público. Y bueno, me da pudor hasta preguntarte, porque supongo que debe ser sumamente duro, ¿no? Haber trabajado tanto y tan bien estos 4 años, con un hito que es un punto, un faro en la historia de los derechos humanos de las mujeres, como fue lo del 2020 cuando se logró la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pensar que ahora posiblemente las personas que entren tienen una ideología totalmente adversa, ¿no?, a estos derechos. Sí, nosotros tenemos el orgullo de ser el primer equipo nacional y los provinciales en conjunto con las provincias. Ayer lo decíamos en un encuentro con provincias, de ser el primer equipo que produjo, que generó, que implementó políticas públicas sobre la ley 27610 de acceso a la interrupción del embarazo. Creo que se ha dejado mucha capacidad instalada, hay muchas redes feministas y bueno, generaremos las estrategias desde los lugares que nos toque
Yo ya presenté la renuncia, estoy hasta el sábado trabajando, este sábado 9, y luego nos encontraremos desde otros lugares como es el activismo feminista, y acá están todos los equipos con mucha capacidad técnica a la espera. No, porque bueno, habrá muchos que quedan y que podrán transmitir su sapiencia más allá de quién dirija los ministerios, ¿no? Pues son cuestiones técnicas, son científicas. Sí. Sí, además, por ejemplo, a nosotros, o sea, un plan como el de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia es un plan que surgió en el gobierno anterior, con un equipo de feministas que estaban en el Ministerio de Desarrollo Social y le dieron forma al plan EñA, y cuando yo asumí en el 2019 continuamos, profundizamos y consolidamos. Así con muy es. Buenos resultados. No, entonces, eso bueno, también es muy bueno, eso me acuerdo, que encontré en distintas actividades gente joven que había estado y que a pesar de un gobierno que no lo tenía en su programa, siguieron prestando el servicio, digamos, son servicios que objetivamente son pedagógicos, están de acuerdo a los tratados de derechos humanos, o sea que ojalá que se pueda dar algo parecido, ¿no? sí. Eso significaría que le respetan el lugar de trabajo, por un lado, y aparte que va a ser también no tan sencillo que tomen como ideología algo que está en la Constitución y en los tratados de derechos humanos, ¿no? Sí, además aproximadamente la mitad de la población argentina no adhiere a las propuestas de gobiernos entrantes, entonces creo que también hay que considerar que hay una gran porción de la población que requiere también atención en términos de la garantía de los derechos, de las políticas públicas, etcétera. Sí, igualmente, como vemos, preocupante, como decía Nelly y Valeria, bueno, el hecho de que, como parte de la plataforma electoral, se haya planteado que la teoría de género, que los estudios de género, que la propia perspectiva feminista, la transversalización de la mirada feminista en las políticas públicas, es una ideología, ¿no? En el sentido peyorativo de esa palabra, ¿no? En el sentido de algo que está buscando encubrir, ¿no? Que está buscando manipular. O que no tiene bases científicas. Claro, que no tiene bases científicas, o que no veamos la realidad, ¿no? En contra de nuestros propios intereses, siendo que, como decías vos, Nelly, hay una base científica de estudios que tiene que ver con precisamente una metodología distinta, que es la que ocupa la teoría feminista. Y vemos con preocupación esto, qué impacto puede tener, o si esto se va a trasladar en los hechos a un vaciamiento de políticas como esta, ¿no? Que como decía Nelly, son políticas que derivan de compromisos del Estado argentino, que derivan de los tratados internacionales de derechos humanos. Sí, hay mucha preocupación en todo el activismo, en el feminismo. Sí, además, en temas tan sensibles a la salud de las mujeres, de las disidencias, como es el acceso a la autonomía también, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, el acceso gratuito a métodos anticonceptivos, el plan de prevención del embarazo no intencional y, por supuesto, el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Son temas centrales para nuestra agenda y sí, hay preocupación, estamos expectantes del cambio a partir del 10 de diciembre, por supuesto con preocupación. Valeria, me gustaría que cuentes a la audiencia qué políticas había cuando vos llegaste al ministerio y qué han hecho en todos estos años,
que sé que han trabajado muchísimo y ha quedado mucho. El otro día leía que hay más de 1000 y pico de centros en todo el país donde se hace la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces quisiera que nos expliques un poco con qué avances, qué se hizo, porque viste que las cosas buenas en nuestro país y en todos no son lo que informan primero los medios, ¿no? No, claro. Bueno, nosotros, por un lado, lo que dicen ustedes, la sanción de la ley 27610 de acceso a interrupción voluntaria y legal del embarazo, que entre los años 2020 y 2021 se logró el descenso del 40% de la mortalidad materna por embarazo terminado en aborto. Las muertes ligadas al aborto médico, otro aborto no especificado, cayeron de 13 en 2020 a 9 en 2021 y con expectativas de descenso. Pues la meta es llegar a mortalidad materna cero por aborto. Después también hay 1982 centros de salud y hospitales públicos que garantizan la IVE-ILE en todo el país. Había 930 cuando iniciamos la gestión de la política pública con la ley. A fines del 2020 había 903 aproximadamente y hoy hay 1982 en todo el país. También se han realizado, desde que se sancionó la ley, más de 240.000 interrupciones seguras en el sistema de salud. Y hemos desarrollado todo tipo de asistencia técnica, capacitación, protocolos de atención en el marco de lo que plantea la Organización Mundial de la Salud. También el fortalecimiento del 0800, que es una herramienta muy importante de acceso de la ciudadanía a los derechos sexuales y reproductivos y transparencia del Estado, rendición de cuentas, materiales para los equipos de salud y también la implementación del plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que descendió la fecundidad adolescente, tuvo un impacto importante, sobre todo el no intencional, y todas las provincias firmaron el convenio de adhesión al plan de prevención de embarazo no intencional en la adolescencia. Eso hace poner en primer lugar esta agenda que es muy importante para la calidad de vida de las y los y les adolescentes, para que continúen sus estudios, para que tengan mejores trayectorias laborales, para que puedan construir espacios vitales libres. Bueno, es que la ley ya también tiene un sentido de prevención, ¿no? Entonces, hoy te quiero hacer una pregunta también. Antes hablábamos de que a lo mejor había en algunos años 70.000 internaciones hospitalarias por complicaciones post-aborto hechos en condiciones totalmente negativas para la salud. Creo que todavía no tenemos ese índice, pero yo no escucho. Todavía no tenemos ese dato lo produce la Dirección de Estadísticas, creemos que va a estar pronto. Ese dato es un dato muy importante, además porque realmente los métodos para acceso al aborto son muy efectivos y seguros, tanto la aspiración manual endouterina como el aborto con medicamentos, tanto con mifepristona como con misoprostol, el tratamiento combinado. Claro. Es muy importante, aumentó la efectividad y la seguridad. Por eso, en términos de salud pública, es una ley, las dos leyes, la 25673, que el año pasado cumplió 20 años, de acceso gratuito a métodos anticonceptivos, sobre todo los de larga duración, preservativos, y esta ley, la 27610, son clave para la salud de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, las residencias. Yo creo que además esta ley es una de las mejores leyes del mundo, y conozco casi todas, porque realmente no es solamente que, porque algunos dicen, no se despenalizó totalmente. Bueno, despenalización total en general no hay en ninguna parte, pero nada más que con el hecho de bajar la pena, evita lo que les pasaba a las mujeres que iban con pérdida y cerraban un ojo y lo abrían y estaban encadenadas.
que era que le decretaban la prisión preventiva, o sea, en cambio de indubio pro reo no, acá rapidito a esposarla, ¿no? Frente a un evento obstétrico. Claro. Sin saber realmente ¿qué es lo si que era un aborto que puede ser espontáneo. Claro. O sea que yo creo que realmente la función de ustedes, del Planenia, de todo este equipo del Programa Nacional, va a quedar como un hito muy importante en la salud y en los derechos sexuales y reproductivos de nuestro país, ¿no? Y esperemos que asuman personas que tengan la suficiente inteligencia para retomar una función buena y no destruirla, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, pero en tu equipo debe haber mucha gente de planta, ¿no? Sí, en el equipo quedan todos los equipos con todas las áreas organizadas, el área de monitoreo de aseguramiento de insumos, de comunicación y producción de materiales, el área de provincia de capacitación, de aseguramiento de insumos, en las áreas de gestión del Planenia, todas, sí, tienen distintas modalidades de contratación, 048, 1109, todas son personas que ingresaron hace mucho tiempo, tienen mucho conocimiento técnico y son equipos muy consolidados. Bueno, pues también ahí estará el rol de las trabajadoras, de los trabajadores y de los sindicatos, ¿no? De defender esas políticas y de defender todo un avance que ustedes lograron en esas políticas que, bueno, benefician a niñas, a niños, a adolescentes y a mujeres, ¿no? Y bueno, creo que a la sociedad toda, porque lo que se logra con la ESI, con estos planes de embarazo, de prevención de embarazo adolescente, bueno, es, como decías, una mejora en la calidad de vida de todas y de todos, ¿no? Porque no solo se perjudica aquella joven que queda embarazada, sino también el propio, el entorno, ¿no? Y el propio, bueno, padre de la... es un impacto social. Totalmente. Un embarazo no deseado. Sí. Se proyecta en la escuela, se proyecta... lo que pasa es que las mujeres realmente el patriarcado nos dañó muchísimo y sobre todo esta cuestión de los derechos sexuales y reproductivos visto, hay un discurso contradictorio. Por un lado te glorifican como madre, por otro lado te castigan como madre, por otro lado de esto no se habla. Entonces hemos trabajado, y en eso el Ministerio ha cumplido una función, para naturalizar todo esto, para no odiarnos, no poder decir me violaron, sí, y no también sentirnos siempre culpables. Claro, tener también otros proyectos de vida, ¿no? Más quizá acordes en cada momento, ¿no? Poder planificar quizá los embarazos para el momento en el cual se vuelve un proyecto de vida deseado, ¿no? Y no que interrumpe una adolescencia o una infancia incluso, ¿no? Bueno, Valeria, sabemos que estás corta de tiempo porque nos habías comentado, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Y yo le quiero decir algo a Valeria antes. Bueno, como de costumbre, felicitarla a ella y a su equipo y hacerle una pregunta para que se quede reflexionando. Ahora que un poco más de tiempo vas a tener, a lo mejor, por ahí podrías, viste que Juan Carlos Escobar está en la cátedra, en la maestría sobre políticas sociales infantes juveniles, o sea que me gustaría saber, y yo te llamo, esto no es para la radio, pero ustedes saben que yo de protocolo no es mi especialidad, ¿no? Así que anda pensando. Con mucho gusto colaboramos en lo que se requiera y en los proyectos contigo va a ser un placer. Así que muchas gracias, Nelly. Muchas gracias, saludos a la audiencia. Toda tu experiencia tiene que seguir floreciendo, tiene que ser transmitida.
Así que felicitaciones, un gran abrazo sororo y seguiremos en la lucha. Y si quieren derogar estas leyes, estaremos ahí en el Parlamento. Tenemos que estar discutiendo mano a mano con todos los diputados y diputadas, Totalmente. como ya lo hicimos tantas veces. Así que acá estamos y seguiremos estando para pelear porque los derechos humanos no pueden ser retrocedidos. A lo mejor lo hacen o pretenden hacerlo, pero lucharemos teniendo en la mano el Pacto de Derechos Sociales, todos aquellos que nos dicen que no se pueden retroceder los derechos humanos. Y el aborto, gracias a vos y a muchas mujeres, y a cómo salió la ley, es un derecho humano a la salud. Así que muchísimas gracias, Valeria. Y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a vos y a todas las colegas. Gracias. Un abrazo grande, Valeria. Bueno, estábamos en comunicación con Valeria Isla, feminista y actualmente a cargo de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud, que, bueno, hasta el jueves o, bueno, sábado existirá. No sabemos después qué va a ocurrir con el Ministerio de Salud. Tampoco sabemos, por supuesto, qué ocurrirá con esta Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Y bueno, con estas políticas que nos comentaba Valeria, que bueno, es impresionante, ¿no? Todos los centros que se crearon de atención, el material pedagógico que se creó, bueno, la reducción de la mortalidad de mujeres por abortos clandestinos, la reducción de embarazos adolescentes. Bueno, todo esto, como decías, Nelly, tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que tienen que ver con esa dimensión más íntima de los derechos civiles, ¿no? Así es. Bueno, son los derechos personalísimos. Los derechos personalísimos más importantes y están, como decías, no solo en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración Universal, en la Convención Americana. Menciona ese porque creo que es el único que habla de que no pueden retroceder. Claro. Ahora, lo que quería también destacar es que gracias a la política del programa y del ministerio se fabrica en la Argentina en estos últimos años las dos drogas que son imprescindibles. Una era el misoprostol, que sí se fabricaba antes, pero hay otra que nunca la puedo pronunciar. Mifeprestona. No, Estina. Mifeprestona. Ahí esa es conina. Y que ambas actúan, digamos, como apoyándose para hacer mucho más leve todo el tema del aborto, más eficaz también, y entonces eso se está fabricando en la Argentina, lo que produjo un cambio en el costo fundamental. Totalmente, y en la salud de las mujeres, ¿no? De las personas gestantes, como decías, porque logra una expulsión, ¿no? Bueno, eso es completamente... Sin necesidad de hacer una intervención quirúrgica, claro, además, se hace domiciliario, ¿no? Claro. No necesita internación. Los programas de infección son muchísimo menor. O sea, es un cambio sustancial. Así que esperemos que este nuevo gobierno no, si quiere cambiar esta ley, que no lo logre, lo tendrá que hacer en el Parlamento y ahí pelearemos con uñas y dientes, exigiéndole a todos los legisladores que respeten la Constitución. Totalmente. Bueno, podemos quizá escuchar un poco de música en este martes, ahora un poco nublado, parece que va a llover en cualquier momento. Bueno, ahí Martín Loza nos va a regalar un poco de música. Which then grew into a hope, which then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word, and then that word grew louder and louder till it was a battle cry. I'll come back when
Just because everything's changing doesn't mean it's never been this way before. All you can do is try to know who your friends are as you head off to the war. Pick a star on the dark horizon and follow the light. You'll come back when it's over. No need to say goodbye. You'll come back when it's over. No need to say goodbye. Now we're back to the beginning. It's just a feeling and no one knows yet. But just because they can't feel it too doesn't mean that you have to forget. Let your memories grow stronger and stronger till they're before your eyes. You'll come back when they call you. No need to say goodbye. You'll come back when they call you. No need to say goodbye. En Caput nada más y nada menos que Víctor Heredia. pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, y carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Nosotros, los otros. Nosotros, los otros. Los martes a las 17. En Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Somos nosotras, somos ustedes, somos todas. Somos nosotras. Estuvimos hablando sobre derechos sexuales y reproductivos, pero desgraciadamente no es el único derecho que podría este nuevo gobierno intentar hacerlo desaparecer, porque todo su proyecto son
por ejemplo, derogar la ley de desalojo, la ley de locaciones, dejarla al libre mercado. Y yo me pregunto, sacarla de... la ley de alquileres, dices. La ley de alquileres, la ley, por ejemplo, la educación pública no puede. ¿Saben ustedes que la educación primaria y secundaria está garantizada en la Constitución? Estuve estudiando el tema de que prácticamente lo único que podía, digamos, intentarlo es a nivel universitario. Ahora, ¿por qué lo votó la gente? ¿Por qué lo votaron los jóvenes? Y no sé, Nelly, es una gran pregunta que la verdad creo que en este momento todos estamos tratando de ir a buscar respuestas, ¿no? Ahora que después de este gran golpe que vivimos, bueno, quienes trabajamos en los derechos humanos, bueno, sufrimos un gran golpe con los resultados electorales porque, como decíamos, en la plataforma del espacio que, bueno, que resultó ganador, bueno, había directamente, explícitamente la propuesta de ir en contra o avanzar o retroceder, ¿no?, en estos derechos conquistados y nos preguntamos qué fue lo que pasó. Bueno, yo creo que cada vez se me ocurre más, ¿no?, que hubo varios signos, varios que tenían mucha significación en este resultado. ¿Cómo cuáles? Y bueno, primero vamos a ir sumando la pandemia. La pandemia nos cambió la vida. Sí. De repente sentimos, los seres humanos sabemos que somos mortales, pero no estamos todo el tiempo pensando que nos podemos morir en cualquier momento, porque es hasta contrario a nuestro deseo e instinto de supervivencia. Pero ahí nos presentaron una muerte muy probable, o sea, cambió la probabilidad. Eso nos hizo retraernos en nuestras casas, nos hizo dejar lazos sociales, nos hizo aferrarnos a lo virtual. Y lo virtual es algo muy peligroso. La virtualidad es un medio que está y forma parte de la vida, pero tiene algunos elementos muy nefastos. Por ejemplo, nos hace razonar mucho menos. Nos da en inmediatez de un conocimiento que no se sigue reflexionando ese conocimiento. O sea, como que vos en las redes sociales, digamos, absorbes información, pero no tenés el momento de la reflexión. Y aparte de eso, le quitó, cuando yo leo, yo imagino, claro. O sea, la lectura sin lo visual. Acá se desarrolla la capacidad de imaginación, ¿no? Claro, no, y aparte también de razonamiento. Acá tuvo mucha importancia en algunos sectores, yo no frecuento TikTok, pero muchos jóvenes han dicho, no, yo voté porque estaba en TikTok. Y el programa, y qué decía, y las contradicciones. Entonces, eso por un lado. Entonces tenemos la pandemia que tuvo efectos que todavía en mucha gente, yo hablo, yo no soy, digamos, elemento de comparación por mi edad. Para mí era como una previa. Quedarme en mi casa, por ahí me alivió. No es lo mismo. Entonces, la pandemia, la pobreza. Ahora, ¿se podía haber mejorado? La pandemia se manejó bien. La pobreza no se manejó bien. Pero aparte, estamos en un capitalismo cada vez más salvaje y cada vez más, no sé, hay una cosa de rapiña, el aumento de los alimentos. Yo hoy contaba al iniciar el tema de los medicamentos con Ilia. O sea, esta historia yo ya la viví. Sí, estaba de hecho ahí viendo los zócalos de los canales de televisión que tenemos acá en el estudio de Chicha Mariani. Aumenta la canasta básica, aumenta la pobreza, sube el precio de la comida. El precio de la comida es algo
que a todas y a todos nos genera una angustia, porque cada día que vas al supermercado o al kiosco, todo subió. Entonces, o sea, no podés organizar la vida, ¿no? Bueno, cuando los precios suben constantemente. No, y los remedios. El otro día yo pedí por teléfono un remedio que antes me había dado el médico, una de muestras gratis, y no me fijé, porque más o menos, y lo mandé a buscar, costaba 50.000 pesos para 30 pastillas. O sea, en un mes 50.000 pesos. No, entonces hay una cosa de falta de humanidad en los que manejan los laboratorios, en los que manejan los alimentos. No nos olvidemos que a lo mejor son 5 firmas que son las que producen todo lo que compramos en el supermercado. Sí, entonces, que quizás son marcas distintas, pero todas terminan en una sola... En una sola cadena que es... No, pero es que la misma empresa, por ejemplo, antes era Molino Río de la Plata, ahora creo que es Arcor, entonces tenés el aceite, los azúcares, el arroz, los fideos, que uno cree, a mí me gustaban unos fideos, y nunca supe que era de Arcor o de una... Hay un monopolio. ¿Por qué este gobierno no pudo actuar? Yo no lo sé. Sé que no es fácil, porque cuando pregunto cómo se puede, ¿por qué? Porque depende de 1000 factores a los cuales estamos todos muy ajenos. Sí, la pregunta, Nelly, creo también que es, bueno, si el planteo del modelo económico del gobierno electo es la libertad de mercado, es que no haya regulación, ¿esto qué impacto va a tener en los precios? ¿Van a aumentar más? Vimos que por un lado los mercados posterior a la elección no reaccionaron tan negativamente en un momento, o sea, digamos, la bolsa, ¿no? El dólar, quizá porque hay una expectativa de que cambie el gobierno, no sabemos para qué, o para quién, o para beneficio de quién. ¿No? Sabemos, porque ha hablado. El libre mercado significa derogar la ley de locación. Eso es el libre mercado, oferta y demanda. Entonces no hay un plazo mínimo para la vivienda, te alquilan nada más que por un año. Bueno, también se está planteando reformas tributarias y reformas laborales, ¿no? Esto implica que, bueno, una persona puede ser despedida, echada de su trabajo sin que le paguen una indemnización, puede ser contratada bajo cualquier tipo de condiciones, ¿no? Sin necesidad de cumplir los empleadores con ciertos requisitos, ¿no? Que, bueno, hoy más o menos se tratan o se cumplen y se exigen, y hay una vigilancia por parte de la AFIP, por parte del Ministerio de Trabajo, de cuáles son las condiciones laborales, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires hizo un trabajo muy importante en estar revisando las condiciones de trabajo, fiscalizando las condiciones de trabajo de las empleadas domésticas en los countries, lo cual es sumamente importante, ¿no? Porque, bueno, son personas que están en un espacio privado, doméstico, que muchas veces no están registradas y que, bueno, eso, es lo más parecido a la esclavitud el día de hoy. Entonces, bueno, por eso nosotras desde este espacio, bueno, vamos a seguir generando discusiones que están en la línea de la protección de los derechos humanos, que como decíamos hoy, bueno, concretamente hoy con relación a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y cuál es también la postura que hay a nivel internacional, porque digo, lo más fuerte de todo esto, Nelly, como decíamos, es que es un acuerdo que deriva, o sea, que existe a nivel internacional, que se puso en crisis, ¿no? Que por lo menos por la mitad de la población lo cuestionó, no sabemos si conscientemente toda ese porcentaje de la población que lo votó, pero
lo votó. Bueno, digo, hubo personas, o sea, porque dentro de ese porcentaje no podemos decir que todo ese porcentaje son personas sin acceso a la educación, a la información. No, justamente. Entonces, ahí es donde entramos en... El misterio acá es que acá ha habido de todos los niveles. Lo votó la clase media y clase media alta, porque es el voto por el que ganó de Juntos por el Cambio. Los votos que tuvo Patricia Bullrich. Ahora, pero hay también un sector. Primero, recordemos que hubo un ausentismo muy grande, cosa que nadie lo dice. Según me llegó el dato, espero que sea verídico, lo transmito por eso con una cierta 23%. 23% es muy alto de ausentismo para nuestros hábitos. Entonces ahí tenemos un 23%. Nos queda un 67%, que sí que votó un 60%. Ese 67%, si lo dividimos por 2, estamos 38 y pico, y la proporción es, suponete, 40 y pico, pero no, si yo le sumo esto que no votaron... Sí, digamos, no es el 40 y pico de la población total. No es el mismo. Claro. Pero aparte hay algo que tiene que ver con una sociedad en que yo creo que tiene que ver íntimamente relacionado con el consumismo, no con el consumo natural, que como seres humanos supongo que es medio instintivo, porque tenemos para vivir. Pero es una sociedad que nos infiltra mucho individualismo, mucha cosa, y que se reforzó con la pandemia. Entonces, a mí a quien me quiero rescatar, no quiero rescatar, en fin, lo podría rescatar porque creo que también en la clase media puede haber personas, pero los que conozco de clase media que lo votaron, o ya siempre fueron ideológicamente muy de derecha, o es gente que tiene mucho dinero. Después está una zona de jóvenes, y de jóvenes varones sobre todo, que ahí sí me preocupa qué les gustó, qué tomaron, qué les pasó con el tema de memoria, verdad y justicia. Analizamos bien, ayer una teórica que respeto mucho, Alejandra Siriza, habló de la repercusión que tuvo la dictadura en nuestra sociedad, y que en realidad ella sostiene que ahí se perdió, porque en realidad, bueno, la dictadura se fue, tuvo que irse por la guerra de las Malvinas. Posiblemente se hubiera ido igual, y a lo mejor provocó la guerra de las Malvinas para, digamos, disimular sus fracasos. Pero acá también estamos en un momento en el que históricamente y coyunturalmente hay poderes económicos que aparte cambiaron la historia. Ya no es el mundo de la producción, es el mundo de las finanzas. Cuando pensamos que detrás de este señor que ganó las elecciones, sus asesores son los mismos del grupo financiero más importante del mundo, BlackRock, ¿no? Entonces son muchos factores que tenemos que abordar. Y bueno, vamos a tener muchos programas para ir profundizando en este análisis desde las distintas vértices. Se nos acabó el tiempo, Nelly. Y también un llamado a los jóvenes políticos, a las jóvenes, no nos acordemos de las personas cuando hay elecciones. O sea, trabajar en territorio, trabajar en las asociaciones civiles. Sí, también creo que hay que trabajar en las formas de construcción política. Por eso. La construcción social, diría yo. O sea, que esto cuando hablamos, cuando hay una necesidad y un derecho, eso se tiene que traducir en actuar en la sociedad. Totalmente. Bueno. Pues que tengan un lindo feriado y bueno, que el domingo sea un acto, no sé qué decir, de transición pacífica.
hay que guardarse, también hay que cuidarse, porque por si vienen momentos muy difíciles. Nosotros seguiremos acá con nuestra voz, tratando de reflexionar y compartir para ver cómo podemos hacer que no se pierdan las utopías, seguir guardándolas, porque ya se dijo, ¿bien? Sirve para eso, para vivir mejor. Hasta el martes próximo. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas. En Caput Y la radio es pura imaginación. pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galopeo del caballo, los truenos. ¿Vos te